Hola, bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega del Expediente Cero. La muerte, para muchas personas, no es el final del camino, sino el comienzo de una nueva vida. Una nueva vida en otro plano, quizás en otro mundo, pero una vida nueva en todo caso. Pero quitando esta creencia, lo cierto es que la muerte en algunas ocasiones ha dado origen a una nueva vida. Me explico. Existen ocasiones en las que el proceso de la vida continúa aun cuando la muerte ha llegado a aquellos que intervienen en este proceso. Porque, ¿qué me dirías si te hablase del nacimiento de bebés dentro de un ataúd? Seguramente me tomarías por un loco, y no es para menos, pero no es que me haya vuelto loco. Es que os estoy hablando de los llamados nacimientos de ataúd. Unos casos raros de la medicina forense en los cuales, a pesar de que estos nacimientos producen fetos muertos, lógicamente, el proceso de la creación de la vida ha seguido adelante a pesar de que, en este caso la madre, ya no estaba en este mundo. Y es que aunque no te lo creas, estas verdaderas rarezas médicas se han producido a lo largo de la historia y además tienen un nombre científico: expulsión fetal post-mortem. Este extraño suceso es la expulsión de un feto no viable, es decir, muerto, a través de la vagina del cuerpo en descomposición de una mujer embarazada, y lógicamente muerta también. Inquietante, ¿verdad? Inquietante y triste al mismo tiempo. Hoy, en el Expediente Cero, hablaremos de uno de estos enigmas de la naturaleza que bien podría haber inspirado un relato del mismísimo Edgar Allan Poe. Un relato macabro sobre los nacimientos en los ataúdes. ¿Quieres conocer esta horrenda historia? Pues dentro intro y empezamos. Estos nacimientos, los nacimientos en ataúd, son bastante raros, no nos vamos a engañar, pero han sido registrados a lo largo de la historia. Y es que este fenómeno tiene una explicación científica, ya que normalmente durante la descomposición de un cuerpo humano fallecido, las bacterias que habitan en las zonas de la cavidad abdominal, como por ejemplo el estómago, generan una serie de gases que hacen que el cuerpo se hinche. Hasta aquí todo normal, pero ocurre que a veces esa presión por gases puede comprimir el útero, haciendo que en determinados casos se expulsen del cuerpo a través de la abertura vaginal. Y se da el caso de que si es una mujer que ha sido enterrada conteniendo un feto en el útero, se puede expulsar en un proceso que imitaría al de un parto natural. Lógicamente no se trata de un parto normal, ya que tanto la madre como el feto se encuentran muertos, y el entre comillas nacimiento se produce por el empuje del gas en lugar de por las contracturas típicas del parto. Aunque no es muy frecuente, estos partos post-mortem han venido siendo registrados por parte de los médicos desde el siglo XVI, aunque por increíble que parezca, existen evidencias arqueológicas que demuestran que estos partos se iban sucediendo desde tiempos inmemoriales. Muchos de estos casos de nacimientos en ataúdes se recogieron en el compendio médico llamado Anomalías y Curiosidades de la Medicina, publicado por primera vez en 1896. Según este compendio, el primer caso conocido data de 1551. Ese año, una mujer embarazada fue ajusticiada por un tribunal de la Santa Inquisición española. A esta desdichada se la ahorcó y, según los registros médicos, 4 horas después, mientras aún colgaba del cadalso, se pudo observar cómo caían al suelo 2 fetos. Probablemente el inicio de la descomposición pudo acelerar este proceso. Existen otros casos como el recogido en 1633 en la ciudad de Bruselas, donde una mujer, tras morir entre fuertes convulsiones, expulsó un feto a los 3 días de su fallecimiento. O el ocurrido en la ciudad de Weissenfels, en 1861, donde se observó la extrusión fetal post-mortem de una mujer que también sufrió el mismo proceso, más de 70 horas después de haber fallecido. La mayoría de los casos registrados ocurrieron antes del entierro, pero en unos pocos casos se han descubierto estos macabros nacimientos cuando se ha accedido al interior de un ataúd tras exhumar el cadáver de la madre. Ya a mediados del siglo XIX se comenzó a desarrollar técnicas más modernas de embalsamamiento de los cadáveres,
Estas técnicas consistían en bombear a los cuerpos sin vida ciertos compuestos químicos conservantes y desinfectantes, como el conocido formaldehído, eliminando así los fluidos naturales del cuerpo y con ellos las bacterias causantes de la proliferación de gases que causaban, entre otras cosas, las horribles expulsiones de los fetos de los cuerpos de las embarazadas fallecidas. Pero, a pesar de estos avances, el fenómeno todavía fue recogido por parte de diversos médicos. En 1904 el Dr. John Whitwright Williams escribió un libro sobre la medicina obstétrica en el cual dedicaba una parte del mismo al llamado parto de ataúd. Y aunque ese libro continúa siendo una importante referente en cuanto a la rama de la obstetricia, la parte de la que habla de estas expulsiones fetales fue eliminada a partir de las ediciones posteriores a 1966 hasta que, en 2009, se volvió a hablar de estos casos. Y es que, aunque puede parecer una cosa del pasado, ya os digo, parece sacado de un relato gótico, lo cierto es que en el siglo XXI el suceso se ha venido repitiendo con más o menos frecuencia. En 2005 se descubrió en la localidad alemana de Hamburgo el cuerpo sin vida de una mujer de 34 años embarazada de 8 meses. Cuando las autoridades policiales la descubrieron, el cuerpo de la mujer fallecida se encontraba hinchado debido a su avanzado estado de descomposición. Tras un examen inicial, se encontró que la cabeza del feto había empezado a asomar por la apertura vaginal. Y tras un análisis más minucioso, los forenses descubrieron que tanto la cabeza como los hombros del feto habían salido al exterior en un claro caso de expulsión fetal post-mortem. Aquel caso fue considerado el primer caso moderno en los que los médicos habían podido documentar un caso de nacimiento post-mortem, pero no sería el único en descubrirse. Y es que en 2008, en Panamá, una mujer de 38 años embarazada fue descubierta sin vida en un campo abierto tras ser declarada por su familia y por las autoridades como desaparecida. Aquella desdichada había aparecido con una bolsa de plástico en la cabeza y además amordazada, por lo que a todas luces se trataba de un claro caso de homicidio. Debido al calor tropical, su cuerpo se encontraba terriblemente hinchado, y cuando se le practicó la autopsia, los forenses vieron horrorizados restos del feto en la ropa interior de la mujer. Aunque el feto también se encontraba en un avanzado estado de descomposición, el cordón umbilical estaba entero y en buen estado. Este caso fue el primero para la medicina forense en el que los médicos pudieron concluir que se había producido un nacimiento post-mortem, basándose tanto en la posición de los cuerpos como por la unión del cordón umbilical a la placenta. El nacimiento post-mortem, la expulsión fetal post-mortem o el llamado nacimiento de ataúd es una de esas extrañas anomalías que se dan en la naturaleza. Sin embargo, aunque nos cueste creerlo, está perfectamente probado por la ciencia a pesar de lo macabro que pueda resultar. Un hecho que nos recuerda que la vida, aunque en este caso ya condenada desde el principio, siempre se intenta hacer camino por salir aun a pesar de estar rodeada por la muerte. Gracias por haberme acompañado en esta nueva entrega del Expediente Cero. Si te ha gustado esta historia, te invito a que le des un like y que si no lo has hecho ya y te apetece, te suscribas al canal. También te invito a que me dejes tus opiniones o impresiones en la sección de comentarios. Y nada más, agradecerte de nuevo tu compañía y te espero pronto para que reabramos juntos un nuevo Expediente Cero. Hasta pronto.